Bien, clase número 4 entonces. Vamos a empezar viendo lo que son medidas de forma. Bien, estos indicadores, como dice acá, nos entregan información de la forma de la distribución de la frecuencia asociada a un conjunto de datos. ¿Ya? Si se recuerdan, nosotros hemos hablado del un gráfico de frecuencia, lo vemos por aquí, me parece. Déjame buscar una imagen para referenciar esto. Bien, esto es lo que me interesa. Cuando nosotros graficamos nuestros datos, ¿cierto? Este gráfico tiene una forma. Bien, y esa es la forma que nosotros vamos a estudiar ahora y vamos a caracterizar. ¿Okay? Entonces, medidas de forma tenemos principalmente dos. La primera, medida de asimetría, que tiene que ver con cuando yo grafico mis datos. Grafico mis datos. ¿Cómo se acumulan estos respecto a algún valor central? Por ejemplo, si mis datos hacen algo así, yo visualmente noto que ahí hay una asimetría presente, ¿cierto? Mis datos se acumulan más a la derecha que hacia la izquierda. De igual forma, yo podría tener lo contrario, que se acumulen hacia la izquierda, o, en un caso ideal, lo que uno espera es que mis datos sean más bien simétricos. Bien, en ese caso, entonces, vamos a hablar de asimetría positiva, es decir, a la derecha, y aquí ya lo explico más adelante en una imagen, pero cuando hablamos de asimetría positiva, queremos decir que los datos se están acumulando hacia la izquierda. Es como al revés de lo que uno pensaría. ¿Ya? Asimetría negativa, entonces los datos se acumulan hacia la derecha. Y si hay simetría, obviamente están centrados. ¿Vale? Y de igual forma tenemos medidas de kurtosis. ¿Ya? La kurtosis, como dice aquí, nos indica el grado de concentración de los datos alrededor de puntos centrales. ¿Ya? Que está un poco más relacionado, es similar a lo que uno piensa cuando habla de variabilidad, pero la variabilidad puede ser grande, ¿bien? Y ahora sí los datos están bien repartidos, o la variabilidad también podría ser grande, y que algunos datos se concentran en el centro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que nos va a indicar la kurtosis va a ser por así decirlo, el ancho del gráfico. O sea, el gráfico es demasiado ancho, está muy repartido. Vamos a hablar de platicúrtico, como dice acá, platicúrtica. Si es que en realidad están demasiado concentrados respecto a algún valor, vamos a hablar de mesocúrtica. Espérame, no, perdón, al revés. Leptocúrtica, si es que están demasiado repartidos. Platicúrtica, si es que están muy concentrados. Y es mesocúrtica cuando se acerca a lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Es una definición que vamos a ver más adelante en el curso, pero por ahora cuando hablemos de una distribución ideal, pensemos en una campana, que es la famosa campana de Gauss, se llama, en que mis datos se distribuyen algo así como de esta forma. Salvo la última colita que me fui un poco por abajo, algo así. Esta es la clásica, lo que también se conoce la campana de Gauss, o lo que cuando uno se refiere a una distribución ideal. Entonces, iniciamos, bueno, aquí tengo el resumen de a lo que nos referimos con simetría o asimetría. Y esto es lo que les decía, cuando decimos asimetría positiva, mis datos se van hacia la izquierda, porque la asimetría no tiene que ver con dónde se acumulan los datos, sino que tiene que ver con la colita de mi distribución. ¿Qué es la colita? Esta parte de acá. Eso es lo que se llama la cola de la distribución. En este caso, la cola está hacia el lado derecho. Por eso se llama asimetría positiva. En esta imagen de acá, la cola está hacia el lado izquierdo, por lo tanto hablamos de asimetría negativa. Y también tenemos simetría en este caso, ¿cierto? Y también en el de acá, en el que tenemos una distribución bimodal. ¿Bien? Respecto de la kurtosis, aquí está lo que decía,
lectocúrtica o leptocúrtica, puede ser con P o con C, es cuando es una distribución más aguzada o más finita respecto a algún valor central. Mesocúrtica es la que se parece a lo ideal, a una campana de Gauss. Y platicúrtica es cuando es más achatada, cuando está más repartido. Entonces, iniciamos con coeficientes de asimetría. El primer coeficiente que tenemos se llama coeficiente de asimetría de Bouilly-Joule, y este se basa en los cuartiles, y se calcula de esta forma. ¿Bien? Es adimensional y no se ve afectado por datos extremos. Y esa es la ventaja de este coeficiente. Como utiliza los cuartiles, está dejando por fuera todos los datos que estén por debajo del primer cuartil y por arriba del tercer cuartil. Así que es una medida robusta. Para criterios de este entonces índice, si este es menor que 0, la distribución tiene asimetría negativa. Si es igual a 0, la distribución es simétrica. Y si es mayor a 0, la distribución tiene asimetría positiva. Analicemos un poquito este coeficiente. Supongamos que aquí tengo mis datos ordenados. Entonces, por aquí voy a tener el cuartil 1. Por aquí va a estar el cuartil 2. Y pongamos que por aquí está el cuartil 3. Bien. Entonces, si se fijan, la parte de arriba del coeficiente, yo la puedo reescribir como el cuartil 3 menos el cuartil 2, que es la mediana, más el cuartil 1 menos el cuartil 2. Bien. Y eso dividido por la distancia entre el cuartil 3 menos el cuartil. Eso. Si esto lo pienso así, si yo al cuartil 3 le quito el cuartil 2 y al cuartil 1 le quito el cuartil 2 también, puedo pensar como que esto lo voy a centrar. Es decir, si a cada uno de estos tipos, al cuartil 1, al cuartil 2 y al cuartil 3, le resto el cuartil 2, entonces estoy trasladando todos mis datos hacia la izquierda, de tal forma que ahora el cuartil 2 va a ser el 0. ¿Cierto? A todos mis datos, a todos y cada uno, yo le quito la misma cantidad, que es el cuartil 2. Por lo tanto, ahora cuando yo calcule el cuartil 2, que es el centro de los datos, este va a quedar en el 0. Por lo tanto, esto ahora va a ser el 0. 0, y esto va a ser el cuartil 1 menos el cuartil 2. Y esto va a ser el cuartil 3 menos el cuartil 2. Bien. Entonces, lo que yo estoy comparando es esta cantidad más esta cantidad dividido en esta distancia. Bien. Ahora, yo voy a ponerme en casos. Aquí fíjense que como acá estamos del lado izquierdo, entonces esto es un número negativo. Es menor que 0. Esto que está del lado derecho es algo positivo, así que es mayor que 0. Por lo tanto, que este índice sea positivo o negativo depende de cuál es más grande en valor absoluto. Si el cuartil 1 menos el cuartil 2 o el cuartil 3 menos el cuartil 2. Si es negativo, quiere decir que este número es más grande que este. Y voy a analizar mejor el caso contrario. Si esto es positivo, quiere decir que el cuartil 3 menos el cuartil 2 es más grande que el cuartil 1 menos el cuartil 2. ¿Ya? Que sería que sería acorde a lo que dibujé, ¿cierto? Porque aquí, en términos de magnitud, anoté que el cuartil 3 menos el cuartil 2 está más alejado hacia la derecha que de lo que está alejado hacia la izquierda el cuartil 1 menos el cuartil 2. Por lo tanto, como esto va a ser negativo, no digo positivo, yo voy a decir que tiene simetría positiva.
¿cierto? Y eso tiene sentido porque si el cuartil 1 está cerca del cuartil, del cuartil 2, entonces la mayor cantidad de los datos va a estar acumulados por acá y poquitos datos van a estar acumulados para acá, ¿cierto? Porque aquí van a estar concentrados, como esta distancia es pequeña, entonces van a estar más concentrados los datos. En cambio, este que está más alejado, tienen que repartirse en una distancia mayor. ¿Cierto? Y este gráfico justamente es de asimetría positiva, porque la cola de mi distribución está hacia la derecha. Esa es la idea del coeficiente de simetría de Bowley y Yu. Ah, bueno, ¿y por qué divido por el Q3 menos Q1? Para de alguna forma estandarizar un poco esta diferencia. Entonces, aquí tengo cada uno de los criterios. Ventaja nuevamente de que este es un coeficiente robusto. Si es que tengo muchos datos extremos, me conviene utilizar este coeficiente de simetría para ver la simetría de los datos que están en el centro. Como utiliza el cuartil 3, 1 y 2, entonces estoy analizando en el fondo la simetría del 50% de los datos centrales. Otro coeficiente de asimetría, tenemos el coeficiente de asimetría de Pearson. Dice, cuando hay simetría ideal, la mediana debiese coincidir con la media. Esto lleva a definir el coeficiente de Pearson muestral y poblacional como esta forma. El coeficiente de asimetría de Pearson muestral, cuando hablamos de muestral, debemos utilizar el promedio y la desviación estándar muestrales. Así que este se define como 3 veces la diferencia entre el promedio y la mediana sobre la desviación estándar. Y asimismo, cuando esto es poblacional, podemos utilizar la media poblacional, que la llamábamos U, y la desviación, desviación estándar poblacional, que la llamábamos sigma. Este coeficiente está acotado teóricamente entre menos 3 y 3. Cuando hablamos de teóricamente, nos referimos a que en el caso de una distribución normal o ideal, este coeficiente debería estar entre menos 3 y 3. De hecho, cuando es exactamente para la distribución ideal, este coeficiente debería ser igual a 0, porque la distribución ideal es igual a 0. Bien. A veces este coeficiente se muestra sin este 3, es decir, se elimina este 3. ¿Okay? Por lo tanto, el coeficiente ya no estaría entre menos 3 y 3, sino que estaría entre menos 1 y 1. Al igual que el anterior, si este tiene valor negativo, la distribución tiene una simetría negativa. Si es que es igual a 0, la distribución es simétrica. Y si es mayor que 0, la distribución es positiva. Ahora, uno nunca obtiene que esto es exactamente igual a 0. Eso es muy difícil que pase. Así que cuando esto es pequeño, uno decide si es que es simétrico o no. Igual uno siempre se apoya en el gráfico para determinar si es que es concordante que este el valor del coeficiente. Ok. Y por último tenemos el coeficiente de asimetría de Fisher. Para poder definir este coeficiente necesitamos la siguiente definición, que es el tercer momento de la distribución de datos. Aquí voy a agregarle al título, es el tercer momento central de la distribución de los datos. Eso ahí. De ahí lo agrego en la presentación. Profe, ¿qué significa momento? Los momentos de una distribución se definen específicamente de esta forma. El momento késimo se define como la sumatoria de los datos menos el promedio. Esta diferencia elevado acá, y todo esto dividido por n. Esa es la definición de un momento de orden k. ¿Ya? Los momentos nos entregan información respecto de la distribución de los datos.
por eso se utilizan. De hecho, si aquí yo quisiese calcular el momento 2, es decir, para k igual 2, ahí si se fijan, recupero lo que es la varianza, la definición de la varianza. Para k igual 3, obtenemos el tercer momento, y para k igual 4, obviamente el cuarto momento. Entonces, esto es importante mencionarlo porque el primer momento me habla sobre la variabilidad de la muestra, y el tercer momento va a estar relacionado con la simetría de la muestra. Más adelante vamos a ver que el cuarto momento está relacionado con la kurtosis de la muestra. Dicho sea de paso, estos coeficientes de simetría de Fisher, el de Fisher digo, es el que más se utiliza. Bien. Entonces, de esta forma, el coeficiente de asimetría de Fisher se define como el tercer momento central de mis datos sobre la desviación estándar al cubo. Y nuevamente, si este coeficiente es igual a 0, entonces la muestra es simétrica, y ojo, en torno al promedio, porque aquí estamos comparando con respecto al promedio. Si es mayor que 0, la distribución es asimétrica positiva. Si, me faltó un slide. Si gamma 1 es menor que 0, la distribución es asimétrica negativa o hacia la izquierda. ¿Bien? Importante recalcar que esto es con respecto al promedio. Hay muchos índices, de hecho, esta no es la única forma de calcular la simetría. Hay unos índices que en vez de utilizar el promedio, acá, utilizan la mediana. De hecho, el de Pearson también, por ejemplo, el de Pearson utiliza la mediana. También yo podría definir quizás uno con la moda, dependiendo si es que yo estoy interesado en medir simetría con respecto a la moda. En general, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Si yo tengo una distribución, cualquiera, si tengo simetría positiva, en este caso, en general la moda tiende a estar más a la izquierda que la mediana, y esta tiende a estar más a la izquierda que el promedio. ¿Bien? En el caso ideal, estas tres medidas de tendencia central debiesen coincidir de esta forma. Y si tengo simetría negativa, entonces voy a tener lo contrario. Voy a tener primero el promedio, luego la mediana, y luego la moda. Por eso es que uno puede utilizar distintas herramientas para medir la simetría. Puede ser el promedio, la mediana, la moda. Por lo general uno utiliza el promedio. Entonces, si usted debe utilizar uno, en la medida que pueda, yo le recomiendo utilizar el coeficiente de asimetría de Fisher. Bien. Respecto a la kurtosis, que tiene que ver con cómo se acumulan los datos respecto al computador central, tenemos el coeficiente K2, el cual se basa en los cuantiles extremos, específicamente entre el decil 9 con el decil 1 y el cuartil 1 con el cuartil 2. Eso voy a revisarlo entre dudas. Aquí debe haber algún error, creo, de mi parte. Sí, porque debe ser cuartil 3, me parece. Bien, pero no es tan importante la parte que divide, sino que más me interesa la parte de arriba, del decil 9 menos el decil 1. ¿Bien? Y lo importante de esto es que, como estoy utilizando nuevamente decil 1 al decil 9, estoy dejando por fuera lo que esté por debajo del decil 1 y por lo que está arriba del decil 9. Por lo tanto, esta es una medida robusta. Y este valor 1,9 representa la distancia teórica entre los deciles 9 y 1. Teórico cuando
esta muestra es cercana a lo ideal. Entonces, según este valor, el coeficiente, si esto es menor que 0, voy a hablar de una distribución platicúrtica, que era la más achatada. Sí, platicúrtica, sí, la más achatada, mesocúrtica, la normal, y leptocúrtica, la más aguzada. Entonces, la platicúrtica, la más chata, mesocúrtica, si es que es igual a 0, va a ser una distribución mesocúrtica o cercana a lo ideal. Algo así. Y leptocúrtica, una distribución más aguzada, que se llama. ¿Sí? Algo así. Bien. Ok. Y como tenemos por una parte el coeficiente de asimetría de Fisher, también tenemos el coeficiente de kurtosis de Fisher. ¿Sí? Este es el indicador más confiable, está basado en el cuarto momento de la distribución de datos, el cual se define de esta forma. Es similar al tercer momento, solamente que ahora aquí reemplazamos con un 4. Ah, y me olvidé mencionar que aquí tenemos la forma en que podemos calcular este coeficiente cuando tenemos los datos agrupados. Es decir, en una tabla de frecuencias, yo puedo calcular o aproximar este coeficiente de esta forma. Entonces, el coeficiente de kurtosis se define como el cuarto momento sobre la desviación estándar a la cuarta menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque al restarle menos 3, entonces este valor va a estar distribuido de forma simétrica con respecto al 0. Y así, nuevamente, si este valor es igual a 0, entonces voy a tener una distribución mesocúrtica. Si es menor que 0, va a ser distribución platicúrtica. Y si es mayor que 0, leptocúrtica. Y aquí nuevamente la imagen que habíamos visto. ¿Sí? Y esta imagen la agregué porque en la imagen original no se comparaban una sobre la otra. Porque aquí yo puedo tener la misma cantidad de datos, pero distribuidos de forma distinta. De hecho, yo puedo graficar estas curvas de tal forma que el área siempre sea igual a 1. Es decir, la cantidad de datos, la proporción de datos es equivalente para las tres curvas. Y eso a mí ya me da una idea en realidad, tiene que ver con la frecuencia de los datos, ¿cierto? Si yo tomo la misma cantidad de datos, pero los valores son más agrupados, entonces voy a tener la curva en rojo. Si estos valores están más desperdigados, más esparcidos, voy a tener la curva en verde. Y si tienen la distribución ideal, sería la distribución en azul. Okay. Bien. Eso con respecto a lo que es formas de, indicadores de forma. No sé si tú todo consultas. Sí, a lo mejor quizás fui un poco muy rápido. Profe, ¿Sí? la simetría ideal es como una función binomial. No. No, no sé si a lo mejor te refieres a la distribución binomial. Sí, 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 a eso, perdón. Sí. No, porque lo vamos a ver más adelante, pero la distribución binomial está asociada a datos discretos. Estas curvas son para datos continuos. Y la distribución ideal es lo más parecido a esta.
Y de hecho, si quieres la curva, déjame... La curva ideal es una campana, que si no mal recuerdo es una exponencial elevado a x menos el promedio. Todo esto dividido en... no es. Exponencial elevado a x al cuadrado. Y esto dividido me parece por raíz de 2pi cuadrado, me parece. Voy a corroborar esta ecuación. De hecho, sí. Voy a hacer usufructo de Wikipedia. Ya a esto es a lo que nosotros nos referimos con la distribución normal o ideal. ¿Bien? Si yo me fijo en este gráfico, es la que está en verde. Esa es la forma que tiene la distribución ideal. Más adelante vamos a ver, cuando entremos a la parte de estadística, digo de probabilidad, y dentro de la parte de probabilidad veamos variables aleatorias, vamos a estudiar más a fondo esta función de densidad. Pero para que vean la forma, es esa. Y la ecuación que me entrega eso es esta que aparece aquí. Ya, sí, no estaba del todo correcto, era raíz de 2pi. Y la que está en verde en específico es para cuando la media mu vale 0 y sigma vale 1. Así que me faltó este 2 también. Pero como les digo, esto ya es parte de la segunda parte del curso. Por ahora, lo importante, cuando pensemos en distribución ideal, por ahora la pensemos como que es simétrica y tiene kurtosis, el índice igual a 0. O leptocortical. No, mesocortical, digo. Gracias, profe. Sí, no sé qué. Bien, entonces, siguiendo con la clase, ahora vemos algo de outliers y puntos extremos. Cuando nosotros estamos analizando datos, siempre, no siempre, pero es muy común que de repente encontremos algún dato que como que no casa mucho con el resto de los datos. Esto es lo que se conoce como un dato escapado. Coloquialmente se le conoce de esta forma. Entonces es importante estudiarlos para poder identificarlos, clasificarlos y idear qué hacer con estos datos. Por ejemplo, dicen, suponga que en un termómetro de una estación de monitoreo se han realizado las siguientes mediciones de forma diaria durante 2 semanas. Tengo aquí, sí, tengo 14 días. ¿Bien? Entonces aquí tengo la temperatura de todos los días. Y aquí todo. Sí, perdón, este 22 antes era un 24. 24, por eso hice 24. No sé. También lo voy a corregir. Si viene el valor 22, entonces, para que sea concordante con mis datos. Parece estar muy alejado del resto. No es tan claro si este valor debe ser clasificado como escapado. ¿Cierto? Porque si me fijo tengo 11, 12, 15, 14 y de repente, ¡pum!, 22. Entonces, pero son temperaturas, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, 22 grados de temperatura es posible. Y ahí empieza a dudar si es que ese dato está bien, está mal, quizás hubo un error ese día, es influyente, no es influyente, etcétera. Entonces, por eso es importante el
saber cómo identificarlos para tener algún criterio y poder quedarnos más tranquilos si es que es o no es alejado del resto de los datos. Y importante en todo este tópico es que los datos extremos nunca, bueno, en realidad no se deben remover de la muestra, salvo quizás algunas excepciones bastante particulares. Pero en general, no, yo no debo retirar datos. Únicamente utilizamos estas técnicas para poder identificarlos, saber quiénes son y quizás preguntar a la fuente de datos por qué estos datos son así, están bien medidos, a lo mejor hay un error y podamos tratar de quizás arreglar esos datos. Pero yo no puedo eliminarlos, ¿cierto? Porque en el momento en que empiezo a eliminar datos, mi muestra deja de ser parcial. Empieza a ser cejada. Entramos a lo que se llama la falacia de evidencia incompleta o cherry picking, que es, lo último es literal cuando yo, imagínense que tengo un cerezo, me subo al cerezo y empiezo a seleccionar las cerezas más bonitas. Oh, esta está bonita, estas las más rojitas, las más grandes, y las almaceno en una canasta. Después voy donde mi vecino y le digo, mire vecino, que son lindas las cerezas de mi cerezo. Y el vecino las ve y dice, oh, claro, son todas muy bonitas. Pero obvio, si yo fui, seleccioné las mejores, obviamente las que va a ver él son las mejores, ¿cierto? Siendo que no todas las cerezas del cerezo son ese estilo. Eso es, eso va a ser inmediatamente que mi estudio sea imparcial. ¿Okay? Entonces, primera herramienta que tenemos para clasificar datos atípicos es el criterio de Taki. Ah, bueno, y me acuerdo. Si yo eliminase el 22, a lo mejor me quedo más tranquilo que mis datos ya no se parecen más. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor voy a empezar a mirar con otros ojos el número 18. Voy a decir, ah, ¿sabes qué? Este también como que se aleja un poco de mis datos. A lo mejor también lo voy a eliminar. Y si yo eliminé el 22, ese hecho hace que resalte el 18. Antes el 18 no me parecía tan raro. Pero al eliminar el 22, a lo mejor yo voy a decir, hace que el 18 también lo voy a eliminar. Y si empiezo a hacer eso, empiezo a perder cada vez más credibilidad, ¿cierto? Por eso también yo no debo eliminar datos. Además, si utilizo un criterio para identificar datos extremos, el criterio me va a decir los datos que están más alejados. Si yo los elimino y vuelvo a utilizar el criterio, ahora el criterio va a cambiar, porque ya no está considerando esos datos, sino que va a buscar los datos más alejados dentro de los datos que me quedaron. Y entonces puede que de nuevo empiece a encontrar datos extremos y así sucesivamente. Puedo empezar o puedo iniciar un proceso iterativo que cada vez me va a ir eliminando los datos más alejados y me voy a quedar con los datos obviamente más centrales. Lo cual nuevamente es un estudio sesgado. Bien. Decía entonces el criterio de Taki es uno de los más sencillos de implementar, es robusto y básicamente me dice lo siguiente. Yo debo calcular los cuantiles 1, 2 y 3 y calcular el rango intercuartil, que lo vimos en la clase de indicadores de dispersión, ¿cierto? Que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Luego construyo el siguiente intervalo. El cuartil 1 menos k veces el rango intercuartil y el cuartil 3 más k veces el rango intercuartil. Todos aquellos datos que queden fuera del intervalo para k igual 1,5, nosotros los vamos a catalogar como outliers. Y todos los que queden fuera para k igual 3 van a ser considerados datos extremos. En algunas literaturas no se hace distinción entre outliers y datos extremos, sino que se les utiliza como sinónimo. ¿Ya? De hecho, en general no se hace la distinción, siempre se consideran sinónimos. Y el criterio de Taki se suele utilizar con el valor 1,5. Entonces, si se fijan, yo aquí en esta imagen, imagínense que aquí está el cuartil 1, por aquí va a estar el cuartil 2, y por aquí el cuartil 3. ¿Cierto? Entonces yo voy a construir este intervalo,
que es el cuartil 1 menos 1,5 veces el rango intercuartil, el cuartil 3 más 1,5 veces el rango intercuartil, y todos los datos que queden fuera, aquí simbolizados por estos puntos en azul, van a ser considerados outliers. De igual forma, si es que aquí resto 3 veces el rango intercuartil, voy a tener un nuevo intervalo, que a lo mejor va a ir, pongamos que hasta acá y hasta acá. Entonces, en este caso, solamente este dato va a ser considerado un dato extremo. Y el segundo criterio que tenemos es la regla 689599,7, o más sencillo, regla empírica. Dice, esta regla se utiliza cuando los datos tienen una distribución aproximadamente normal, que es lo que estamos hablando anteriormente, es decir, parecido a una campana de Gauss. Cuando yo noto que una distribución es aproximadamente normal, tiene que al menos ser unimodal, simétrica y mesocúrtica. Y digo aproximadamente porque en una distribución de datos nunca van a ser exactamente simétricos, siempre van a ser un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda. Lo mismo con la kurtosis, puede ser mesocúrtica, puede ser quizá un poquito más abusada, un poquito más ancha, etc. Esto es una regla eh, mm, heurística, pero basada en una regla empírica. Y esta Profe, ¿por qué regla, tiene tantos números? O sea, es como, hay un manual con reglas. ya vamos a verlo por qué. Sí. A Pero ver. básicamente son 3 criterios que tienen que ver con ciertas distancias o ciertos intervalos que vamos a construir. Eh, como decía, en esta observación dice que esto no es indispensable para usar esta regla, es decir, esta regla yo siempre la puedo utilizar. ¿Entiendes? Solamente que funciona mejor o es más certera cuando se cumplen estas condiciones. Y esta regla se basa en construir intervalos centrados en la media, en la cual yo voy a ver qué pasa cuando yo me alejo una desviación estándar, dos desviaciones estándar o tres desviaciones estándares de forma simétrica con respecto a la media mu. Básicamente estamos diciendo esto. La distribución de mis datos, cuando tiene una forma gaussiana, o de campana de Gauss, siempre va a estar centrada en la media. Como en el caso ideal, yo conozco bien esta distribución, yo puedo calcular la proporción de datos que se alejan en una distribución, digo, en una desviación estándar hacia la derecha y una desviación estándar hacia la izquierda. Bien, los datos que están dentro de este intervalo son aproximadamente el 68%. Y por eso el nombre de la regla, 68. Si yo me alejo dos desviaciones estándar hacia la izquierda y dos desviaciones estándares hacia la derecha, entonces voy a tener aquí 13,6 más 13,6 más 34,1 más 34,1, aproximadamente el 95% de los datos. ¿Bien? Y si tomo tres desviaciones estándares hacia la derecha y tres desviaciones estándar hacia la izquierda, voy a tener el 99,7% de los datos. Lo cual es mucha información. Porque lo puedo ver como, esto de hecho se relaciona con probabilidades. La probabilidad de que un dato esté fuera del mu menos 2 sigma y el mu más 2 sigma es algo así como el 5% o 0,05. Mientras que del menos 3 sigma a 3 sigma, la probabilidad de que esté fuera es de un 0,2%, sí, o 0,3%. No, perdón, es 3%, es decir, 0,03 de probabilidad. Por lo tanto, si es que yo tengo datos, tengo una muestra de datos, y yo me construyo un intervalo que sea el promedio más o menos 2 sigma, cualquier datos que estén fuera de ese intervalo, yo los podría considerar datos escapados o datos outliers. Este criterio es súper utilizado en muchos aspectos. De hecho,
Si ustedes, por ejemplo, les dicen, miren, tengo unos datos, no me muestran los datos, pero me dicen el promedio es tanto y la desviación estándar es tanto, entonces yo con esa información puedo construir este intervalo y decir, entonces este es el rango de mi intervalo, mis datos se mueven entre este valor y este otro valor, aunque yo no conozca cuáles son los datos originales, únicamente esto a partir del promedio y de la desviación estándar. Y obviamente yo espero que se cumplan estos supuestos de la distribución sea lo más parecido a la distribución normal. Si no es parecida de todas formas, mis conclusiones van a ser bastante instructivas respecto a la distribución de los datos. Bien, entonces con eso tenemos dos formas de poder clasificar datos extremos o datos escapados. De los cuales, por lo general, en realidad los dos son bastante utilizados, ¿cierto? La ventaja del método de Taki quizás es que es más robusto por el hecho de utilizar únicamente los cuartiles. En cambio, en esta regla empírica, si es que tengo datos extremos, eso me va a afectar a la desviación estándar. Y puede que estos intervalos sean un poco más grandes que los relacionados con la distribución ideal. Profe, Aquí eso, disculpa, eso es un 3. Lo acabo de anotar. ¿Sí? profe, y aquí, o sea, ahí la observación dice que son sinónimos, pero eh, ¿habría como alguna diferencia entre el outlier y el punto extremo? Yo me refiero así como al punto en que se encuentra. Así Es que como el outlier podría estar en el mu más menos 2 sigma y el punto extremo en el mu más menos 3 sigma, ¿no? O algo así, o están como en un mismo punto. es que no, es un poco azaroso el decir. A ver, lo primero es que outlier y punto extremo muchas veces se utiliza como sinónimo, es decir, no se hace una distinción entre que uno sea más grande que el otro o uno más escapado que el otro. Yo en en algunos documentos he visto que hacen esta distinción, pero no es algo genérico. No es como, no es como a ver, ¿cuál es la palabra? No está como consensuado dentro del ámbito científico. ¿Ya? Yo puedo utilizar el intervalo mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma o mu menos 3 sigma, mu más 3 sigma. Va a depender un poco de mí y de la investigación que estoy haciendo para yo catalogar datos extremos o outliers. Es un poco azaroso esto. De hecho, si yo utilizo este método para buscar puntos extremos o outliers y lo comparo con el método con el criterio de Taki, probablemente en este criterio algunos puntos van a ser extremos y en el otro algunos no, y viceversa. Esto no es como algo rígido. Son reglas que a mí me permiten identificar o tener un criterio para decidir si es que un punto es extremo o no es extremo. Ahora, ¿qué tan extremo es? Eso ya es materia como eso ya hilar más fino, por así decirlo. De hecho, hay cuando uno está haciendo una regresión lineal, como que tengo unos datos y los grafiqué en un gráfico de dispersión, es decir, mis datos van a estar acá. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Que yo voy graficando mis datos y me doy cuenta que estos aparentemente siguen una línea recta, entonces yo puedo ajustar una recta a mis datos, algo así, bajo ciertos criterios. Uno siempre dice que va a ajustar la mejor curva. ¿Cómo define la mejor curva? Como aquella que minimice la distancia entre todos los puntos. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa en este contexto? Que si yo tengo un dato por acá, entonces ese valor
va a ejercer, bueno, como mi recta quiere minimizar las distancias, a lo mejor ese valor va a hacer que mi recta se curve hacia arriba. Porque mi curva va a tratar, digo, mi recta va a tratar de disminuir esa distancia. Entonces, además de ser un punto extremo o outlier, este valor, yo lo puedo caracterizar como que influye mucho en mi recta. Eso se llama leverage en inglés, o efecto palanca. Efecto palanca porque como que pareciera como que este dato está haciéndole palanca a mi recta hacia él. Entonces aquí tengo, en este contexto de regresión lineal, tengo otras formas de caracterizar a estos datos extremos. Este efecto es medible, de hecho. Hay criterios para poder medir eso. Las herramientas que estamos viendo nosotros, entonces, son para datos genéricos, por así decirlo, y tiene que ver con netamente la distribución de estos datos. Si es que los datos están agrupados como corresponde o hay algunos que están demasiado alejados. Profe, y si decimos que el outlier y los puntos extremos son sinónimos, ¿por qué la regla del TACI los diferencia? Es El que, como criterio, les digo, perdón. en algunas partes se hace la diferencia. En algunos libros, por ejemplo, se habla de la regla de Taki únicamente para k igual 1,5. Y hasta ahí se queda. Ah, entonces también existen más criterios que diferencian el outlier y los datos Exacto, como extremos. esto no es algo rígido, algunos autores hilan un poco más fino en decir que el outlier lo vamos a considerar que se aleja 1,5 veces el rango intercuartil, y el dato extremo aquel que se aleja 3 veces el rango intercuartil. Ya, profe, muchas gracias. Ahí quedó más claro. ¿Tiene de qué? En general es quizás más seguro utilizar únicamente la palabra outlier. Uno siempre dice un outlier y se refiere como a un dato que se escapó del el resto de los datos. Ok. Y por último por hoy, quisiera ver el gráfico boxplot, también conocido como gráfico de cajón con bigotes. Y este es un gráfico que nos ayuda a identificar de forma robusta la distribución de los datos de forma visual. Además, nos ayuda a identificar datos extremos. O sea, este gráfico es una especie de resumen de las herramientas robustas que hemos visto anteriormente. Ya van a ver por qué. Para construirlo, primero vamos a ver cómo se ve. Cada uno de estos es un gráfico voxplot. ¿Ya? Aquí tengo el voxplot de un conjunto de datos, luego para otro conjunto de datos y así. Entonces, por ahora, concentrémonos en este de acá. ¿Sí? La parte gris corresponde a el cajón de mi gráfico de voxplot, y las líneas que están por arriba y por abajo son lo que se conocen como los bigotes del cajón. Por eso, cajón con bigotes. ¿Bien? Lo importante de este gráfico es que la altura del cajón me representa al cuartil 3, la base al cuartil 2, por lo tanto aquí dentro está el 50% de los datos. Además, esta recta negra me representa la mediana. Si la mediana está en el centro, yo puedo hablar de que esa es una muestra simétrica. Si es que la mediana está corrida hacia arriba o hacia abajo, yo detecto que hay asimetría. Además, los bigotes están relacionados con el criterio de Taki para detectar datos extremos. Por lo tanto, cualquier dato que esté por fuera de los bigotes, yo lo voy a considerar un dato outlier. Como por ejemplo en el segundo cajón, acá, aquí yo tengo un dato que quedó fuera de los bigotes, por lo tanto ese dato yo puedo considerarlo un dato extremo o escapado. ¿Cómo construyo entonces el boxplot? Bien, primero
debo calcular todos y cada uno de los cuartiles, y junto con ello, el rango intercuartil. Bien. Los valores Q1 y Q3, como habíamos dicho, serán los extremos del cajón, y la mediana, que corresponde a ser el cuartil 2, se marca dentro del cajón para identificar visualmente su posición. Bien, con eso ya tengo entonces el cajón, la estructura principal del gráfico de cajón con bigotes. Luego, debo calcular los límites superior e inferior, que van a ser los bigotes nuevamente, mediante el límite inferior como Q1 menos 1, veces el rango intercuartil. Es decir, el criterio de Taki hacia abajo, y el límite superior como el criterio de Taki hacia arriba. Pero, importante que el bigote superior será el mínimo entre el límite superior y el dato máximo. ¿Por qué? Porque si no hay ningún dato que quede por fuera del bigote, entonces yo puedo resumir información diciendo que el bigote en realidad está más abajo. Es decir, va a quedar en el dato máximo, suponiendo que el límite superior sea mayor. Lo mismo para abajo. El límite inferior será el máximo entre el límite inferior y el bigote inferior será el máximo entre el límite inferior y el dato mínimo. Entonces, es decir que mientras yo pueda hacerlo lo más compacto posible, mi cajón con bigotes lo voy a hacer así, lo más compacto posible. Finalmente, en el gráfico se marcan aquellas observaciones cuyos valores quedan fuera de los bigotes. Y estos van a ser catalogados como outliers. Entonces, aquí el ejemplo es el siguiente. A 3 radiólogos se les ha pedido medir un ángulo específico en 30 radiografías. Es decir, imagínense que yo tengo un juego de 30 radiografías de rodilla, de 30 personas distintas, y yo le pido a unos radiólogos que por favor me midan en cada una de estas radiografías cierto ángulo que se forma entre la rodilla y cierto hueso. ¿Bien? Y cada uno mide el mismo ángulo en las 3 radiografías, es decir, tengo 90 datos. Aquí tengo entonces las mediciones que hizo el radiólogo 1, aquí el radiólogo 2 y el radiólogo 3. Bien, lo que yo deseo, o lo que quería hacer la persona que hizo este estudio, era saber si podía juntar estas mediciones para tener más datos en el fondo. Porque mientras más datos, uno dice, mientras más datos mejor para mi estudio, así que voy a juntar todos estos datos. ¿Puedo yo hacer eso? ¿Son consistentes estos datos entre sí? Bueno, mirando los Foxplot, para empezar, me doy cuenta de que las mediciones del radiólogo 3 pareciera que están más arriba que las mediciones del radiólogo 1 y 2. Es decir, en general el radiólogo 3, sus mediciones tienden a ser más grandes, porque mi distribución está más hacia arriba. ¿Ya? El radiólogo 1 y el radiólogo 2 pareciesen que son similares a la distribución de sus datos. Entonces, además, podría hablar específicamente de cada uno. Quizás podría decir que pareciera que es simétrica su distribución. Este pareciera que no, porque la mediana está más cercana al cuartil 3. Es decir, aquí habría una asimetría negativa. Y lo mismo con este, la media está más cerca del cuartil 3 que del cuartil 2, así que estos también serían asimétricos. Esto es como... algo así. No, me cuesta un poco graficarlo. Algo así. El primero en realidad es un poco más simétrico. Ya por ahí. Eso es lo que yo puedo imaginarme únicamente viendo el boxplot. Y esto resulta muy útil para comparar justamente datos. Si yo dibujo los boxplots,
no necesito hacer tanto análisis de indicadores, sino que ya visualmente puedo hacerme una idea. Obviamente siempre hay que completar la información calculando los indicadores correspondientes, pero esto ya a mí me entrega mucha información de forma visual. Y esa es la ventaja del gráfico Boxplot. Por ejemplo, esto ya me dice, mira, sabes que las mediciones del radiólogo 3 son muy distintas de las del radiólogo 1. Además, el radiólogo 2, noto que tuvo un dato extremo. De hecho, ese dato es mayor que el reportado por otros dos. ¿Es el mayor dato o la mayor medición que se hizo? ¿Cierto? Porque si hubiese uno igual de grande para estos otros dos, se hubiese quedado fuera de los bigotes y se hubiese marcado. Profe, ¿Sí? los bigotes me marcaban el outlier, ¿cierto? Me entregan un criterio para decir los puntos que están fuera de los bigotes van a ser outliers. Si aquí, por ejemplo, hubiese tenido dos datos, entonces estos dos hubiesen sido catalogados como outliers. Si en este de Quisiera aquí, hacer una pregunta, ¿sí? pero ¿me podría mostrar la forma del taqui para el outlier? Para Eh, hacerle la pregunta. sí, Ay, esto. ya, ya. Iba a hacerle una pregunta pensando en que eran como más o menos simétricos respecto como al medio, pero pensando pero puede ser que el cuartil uno sea distinto al cuartil T, entonces hay Claro, diferencia. exactamente. De hecho, claro, el mismo en el cajón se ve que aquí recordemos que los extremos del cajón representan al cuartil 1 y el cuartil 3. Es decir, aquí tengo el cuartil 1 y aquí tengo el cuartil 3. Y la recta en negro que está en el centro representa a la media, o al cuartil 2. Entonces, esto no tiene por qué ser simétrico, ¿cierto? La distancia entre el cuartil 2 y el cuartil 3 aquí, por ejemplo, veo que es menor que la distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Sí, perdón. Pensé que iban a ser como simétricos y pensándolo así, como que íbamos a poder inferir otras cosas, pero no. Fue como un error mío, perdón. Sí, Igual, gracias. sí. Además que recuerda que el, que si bien yo calculo Q1 menos 1,5 veces el rango intercuartil, finalmente yo el bigote lo dibujo como el mínimo entre este valor, en el caso del límite inferior, entre el límite inferior que yo calculé y el dato mínimo. ¿Cierto? Entonces si es que el dato mínimo es más grande que el límite inferior, eh, claro, me voy a Sería quedar un con, outlier. me voy a quedar con el dato, pero déjame, si el límite inferior no, es más grande hacia abajo, claro, sí. Si es que el más grande es el dato mínimo, quiere decir que el límite inferior está por debajo, porque estamos hacia abajo. ¿Sí? Así que eh, esto es negativo, sí, el dato mínimo. Claro, si el mínimo es más grande que el límite inferior, quiere decir que el límite inferior está por debajo
del mínimo en mi gráfico. Estamos por acá. Y eso significa que entonces no habrían datos extremos en este caso. Si es que tomo el mínimo en vez del máximo. Digo, en vez del límite inferior. Sí, hay que analizarlo con cuidado. Pero en general la construcción es súper estandarizada, los programas computacionales lo hacen de forma automática y me marcan a mí todo lo que necesito saber respecto de los datos. Entonces, para resumir esto Muchas gracias, último, profe. sí, me de qué. Para resumir esto último, ventajas del Boxplot, dice, permite visualizar dónde se concentra el 50% de los datos, que es lo que está dentro de los cajones. Nos ayuda a identificar outliers, es decir, datos extremos. Es muy útil para comparar rápidamente distintos conjuntos de datos, dado que esto es una forma, por decir una forma discreta de la distribución de los datos, ¿cierto? En donde yo me fijo en las partes más importantes de la distribución de estas, que son los cuartiles. Y el ancho, bueno, esto no es una ventaja, esto es una característica en realidad. El ancho de la caja no da ninguna idea de la variabilidad de los datos, por si acaso, es decir, el ancho de forma horizontal. Esto le crea un boxplot gordito, por así decirlo, da la misma información que un boxplot flaco. La posición de la mediana y los bigotes nos da información acerca de la simetría de los datos. Eso finalmente es relativo. La posición de la mediana y los bigotes nos da información acerca de la simetría de los datos, ¿cierto? En realidad la mediana más que los bigotes, porque la mediana me dice si es que está alejada o centrada respecto de los cuartiles 3 y cuartil 1. Si es que está en el centro, yo identifico simetría. Por ejemplo, aquí en este, quizás es un poquito asimétrico hacia la izquierda. Eso quizás podríamos contrastarlo con algún indicador, pero este ya yo puedo decir, mira, si es que este en realidad está mucho más cerca del cuartil 3, así que este es, aquí yo detecto visualmente una asimetría. Profe, ¿Sí? siempre se tienen que dibujar de forma vertical, porque yo igual he visto otros que son como horizontales. Sí, pueden ser de forma horizontal. Ah, ya, gracias. Estos se utilizan harto en el mercado de valores. Cuando ustedes tienen alguna acción, van viendo cómo evoluciona durante el día. Aquí se suelen dibujar cómo durante el día va variando algún valor. Por ejemplo, el dólar va variando durante el día. Se suele notar como con cajitas ahí cuál fue el resumen durante ese día. Por ejemplo, el día lunes se resume los valores de esa acción de esta forma. Entonces a mí eso me dice, mira, el día lunes hubo mucha variabilidad, el día martes poquita, después aquí hubo más, aquí hubo harta variabilidad, pero hacia arriba, etcétera. Y eso es otra forma también de utilizar los boxplot. Bien, no sé si dudas o consultas. Tengo que hacerlo ahora. Sí, profe, yo quiero otra con respecto al ancho. Ah, sí, el ancho les decía que no me da, no tiene interpretación en este caso. Ancho me refiero al ancho horizontal. Ah, entonces no nos entrega información. No entrega información. Yo esto lo podría haber hecho más flaquito. De hecho, fíjate que si hago esto, ahí, el boxplot me va a seguir dando la misma información. Sí, un tema visual nomás. Ah, ya, profe, muchas gracias. Bien, pues estamos casi en la hora. Si tenemos dudas ni consultas, Profe, los certámenes, ¿cómo van a ser? ¿Van a ser de alternativa? ¿Vamos a tener que hacer un gráfico? certámenes ¿Cómo van a es? ser de alternativa. Lo que es Ya, desarrollo lo vamos a evaluar mediante los proyectos o tareas. ya, gracias, Mm, profe.
Cuando nuestro primer... Ah, espera. Sí, sí, estoy bien. Disculpe, ya se me confundo con otra cosa. Esto es 0,44. Claro. Así en octubre vamos a tener nuestras primeras evaluaciones. Profe, Ujú. ¿me escucha? ¿Sí escucho? Había un correo que decía sobre los horarios de la ayudantía. ¿Cuándo parten? ¿Sabes? Por casualidad. Tengo entendido que esta semana. De hecho, Ay, no estoy seguro si bueno. me llegó ese correo. El ayudante es... Sí, que al ayudante lo asignaron creo que durante la semana anterior. No fue tan rápido esa asignación. Franco, ¿no? Franco Carril. Sí. ¿Qué día le fijó la ayudantía? Me parece que no me avisó. ¿O no la ha fijado todavía? No, es que hizo como una encuesta por el horario. Ah, ya, y todavía no termina esa encuesta, ¿no? O sea, supongo que no, porque no me han dado como la respuesta final, así, el horario que yo fijo. Ya, Solo la encuesta. entiendo. Bueno, Y si llegan a tengo fijar entendido que el para... otro paralelo igual hicieron lo mismo. Ah, ya, nos dan la misma situación. Bueno, si es que llegan a partir la ayudantía esta semana, o sea, si es que logran fijar la ayudantía para el resto del día de la semana, quizás pueda partir esta semana la ayudantía, pero ahí el ayudante es el que va a decidir finalmente si es que puede iniciar la ayudantía esta semana, digo esta semana, o si no, para la próxima semana. Ya, Yo bueno, creería gracias. que partiría la otra semana, sí, para que pueda ver bien que todos voten. Sí, es que pueden, no, me imagino que la mayoría tiene ya las ayudantías asignadas, y si no, eh, o alguna idea, así que si es que pueden votar, ojalá que voten lo antes posible, quizás, bueno, y si queda, o sea, si sale un lunes, obviamente partir la próxima semana, y si no, quizás pueden aprovechar esta semana para no perder una ayudantía. Así que si ustedes tienen la encuesta, les recomiendo responderla lo antes posible. Voy a dejar de grabar por ahora, ¿no?